Capítulo 2. Más allá de la mente inconsciente. Las memorias de vidas pasadas permanecen en la mente inconsciente. En la investigación de la capa inconsciente de la mente, no podemos ignorar las teorías psicoanalíticas de Freud. El psicoanálisis ha sufrido desarrollo, revisión y agregación desde la época de Freud. Pero sus escritos son clásicos en este campo y deben ser leídos por personas deseosas de comenzar un estudio de la ciencia mental y del psicoanálisis. Pero, en relación con el análisis y el desentrañamiento del inconsciente del hombre, hay muchas personas desconocedoras de que los audaces descubrimientos hechos por Freud dependieron de investigaciones hipnóticas. Freud descubrió que los pensamientos y las emociones provenientes de una capa inconsciente del enfermo ascendían a la superficie de la mente cuando el doctor ponía la mente consciente del paciente a dormir bajo hipnosis y hacía la sugestión de que recordara el sufrimiento mental reprimido. Descubrió que estos pensamientos y emociones, incrustados en la mente inconsciente, eran factores causales de enfermedades y primero recurrió a medios hipnóticos para efectuar la terapia. Sin embargo, hubo personas que no podían ser hipnotizadas y también observaban otros desajustes y deficiencias que pronto hicieron a Freud abandonar el hipnotismo y empezar su análisis de los sueños. Sin embargo, el descubrimiento del inconsciente en el hombre, por medio del hipnotismo, fue el padre del psicoanálisis moderno y al mismo tiempo, un fructífero medio de aportar material y método al estudio científico de los fenómenos psíquicos. El estudio del mundo espiritual que yace más allá de la muerte física, contenido en la obra La supervivencia del alma, de Corneille, artista francés, empieza con un experimento consistente en ver fijamente un cristal a fin de inducir la hipnosis en una muchacha llamada Reine, modelo que para él trabajó. La aparición del poder psíquico en Edgar Cayce también se inicia con los esfuerzos por hacer que Cayce hable bajo hipnosis sobre la relación existente entre las estrellas y el destino del hombre. Con estudios hipnóticos se ha descubierto que la memoria de incidentes, que pueden estar completamente olvidados por la mente consciente, se conserva en la mente inconsciente y puede ser evocada bajo la hipnosis y en ciertos tipos de práctica meditacional. En mi libro El hombre no muere, describí el caso de un hombre capaz de recordar memorias de su temprana infancia, desde el tiempo en que se hallaba en el útero de la madre y de su vida anterior a ser concebido. Esto es, de su última vida pasada. Aunque no decimos que todos serían capaces de recordar su vida pasada en un trance hipnótico, con este ejemplo podemos comprender que las memorias de vidas pasadas son conservadas como registros no recordados en el inconsciente del hombre. Una persona capaz de comunicarse con la mente inconsciente de otra, a través de su propia mente subconsciente y capaz de llevar la impresión recibida a la mente consciente, será capaz de saber dónde vivió la otra persona y de qué manera, en la vida previa. Edgar Cayce fue una persona que poseía precisamente esta clase de poder. Los contenidos de la mente inconsciente. Luego entonces, si las enfermedades y los estados mentales anormales son concreciones de pensamientos y emociones guardados o reprimidos dentro del inconsciente, debemos decir que no es lógico limitar los contenidos del inconsciente simplemente a memorias y emociones de la mente, reprimidas desde el nacimiento. Me gustaría aclarar este asunto con un examen de fobias-aversión por ciertas cosas.
Según los psicólogos ortodoxos, esto es, los psicólogos que desdeñan los estudios psíquicos, las fobias se originan en el ambiente o la situación existente entre personas y son ocasionadas por odio, enojo, temor, sentimientos de culpa y pensamientos de ser odiado, que se preservan en la mente inconsciente. Puesto que la causa yace en el inconsciente, los sentimientos y pensamientos de la mente consciente son distorsionados, al paso que la causa permanece desconocida. Si la causa es descubierta y eliminada, las fobias desaparecen. No obstante, tanto el ambiente como el odio, el enojo y el temor que surgen de la condición interpersonal, no existen únicamente en la vida presente. Estos factores han existido repetidamente en vidas previas y se hallan preservados en la mente inconsciente. Su influencia sobre las condiciones psicológicas y fisiológicas de la vida presente es obvia, si reconocemos que los pensamientos y emociones alojados en el inconsciente son capaces de ejercer una influencia sobre nosotros. Además, la memoria de la vida transcurrida en el mundo espiritual, intermedia entre la vida pasada y la presente, debe reconocerse como influencia sobre las condiciones psicológicas y fisiológicas del presente. Una niña que sufría de fobia. En las lecturas de Kaize hay una historia de una niña que sufre de claustrofobia, un terror mórbido a los espacios encerrados. La muchacha no tenía experiencia ninguna en la vida presente, de haber estado confinada en un cuarto pequeño o en un calabozo. A pesar de esto, cuando la chica entraba a un teatro, se sentía atemorizada, a menos que estuviera sentada cerca de una salida. Descendía del tranvía, siempre que había muchos pasajeros en él y no podía situarse cerca de la puerta. En excursiones al campo, los pozos, las cuevas y los edificios pequeños y encerrados, le provocaban un temor irrefrenable y era incapaz de aproximarse a tales lugares. Según las lecturas de Kaize, esta niña fue sepultada viva en una existencia anterior, cuando el techo de entrada a una cueva se vino abajo y ella murió asfixiada. El terror de esta experiencia permaneció dentro del inconsciente y conformó el temor subconsciente a cuevas y sitios encerrados. Un caso muy parecido ocurrió también en Japón, en mis propios alrededores inmediatos. La historia de Tai. El suceso ocurrió cuando me hallaba viviendo en Mikage, cerca de Osaka. Había una familia llamada Hirano, viviendo frente al templo de Yuduruga, el santuario del dios local. Tai, la hija, sufrió un severo caso de meningitis, a la edad de 3 años y tuvo una intensa fiebre. Pero por fortuna se recuperó. Empero, después de aliviarse empezó a padecer de ataques epilépticos, los cuales se repetían varias veces durante el curso de un día. Un médico le administró un tranquilizante para impedir los ataques convulsivos. Pero después de que los ataques cesaron, la niña perdió el habla. Después de haber perdido la facultad de hablar, empezó en ocasiones a proyectar hacia adelante los labios. Ponía 3 dedos de las manos a manera de garras de águila y emitía un extraño sonido silbante. Su personalidad cambió a tal grado que, hasta llegó a parecer que se hallaba poseída. No podía soportar hallarse encerrada en un cuarto y golpeaba fuertemente puertas y ventanas para que le abrieran. En los tranvías sufría una fobia que le impulsaba a insistir en quedarse junto a una ventanilla abierta. Al principio no fui informado de estos detalles y solo se me dijo: tenemos una niña que padece una deficiencia en el habla, y se me preguntó si una niña en tales condiciones podría ser curada. Hacer que una niña que habla mal llegue a hablar bien es muy fácil, contesté. Sírvanse traerla.
En ese momento pensaba que podría curarla a base de sugestiones y de inmediato consentí en ayudarla. Cuando vi a la niña que llevaron a mi presencia, comprobé que era algo completamente inesperado. No se trataba de una niña con dificultosa pronunciación. Era totalmente incapaz de articular palabras. Brincaba alrededor emitiendo sonidos horripilantes y sobrenaturales y ciertamente, no recibía en calma mis sugestiones. En el primer momento, cuando llegó a la entrada de mi casa, empezó a gritar y a tratar de escapar. La forma en que corría era enteramente anormal. Bajaba corriendo las escaleras situadas a la entrada de mi casa, en 4 patas y con la cabeza gacha, igual que un perro. Corría sobre el borde de la cerca con la agilidad de un mono, empleando brazos y piernas. Parecía que su personalidad se había cambiado por la de un cuadrúpedo. En esa época, había una mujer llamada la señora Atsue Nagao, graduada en la misma escuela superior para niñas en que mi esposa se graduó, que iba a mi casa todos los días a recibir instrucción en las enseñanzas de Seicho no Ye. Sus ojos psíquicos se abrieron y declaró que podía ver apariciones psíquicas. Cuando la niñita llegó, la señora Nagao se hallaba en nuestra casa practicando el Shinsokan. Shinsokan. Oración meditativa, una práctica espiritual a través de la cual nos identificamos y nos volvemos uno con Dios con la perfección. Purificamos nuestro ser eliminando todos los pensamientos y sentimientos negativos. Según la señora Nagao, había un zorro blanco parado cerca de la reja exterior de mi casa, incapaz de dar un paso más hacia adentro y también una joven mujer en postura inclinada, quien parecía portar el kimono de la era Tokugawa del Japón, de pie junto al pórtico de mi casa, aparentemente incapaz de acercarse más. Posesión conjunta de la mujer joven y la zorra blanca. Reflexioné sobre la condición de la niña y la visión de la señora Atsue Nagao, en la cual aparecían una zorra blanca y una joven mujer. Saqué en conclusión que el espíritu de la joven y el espíritu de la zorra blanca se hallaban en posesión conjunta de la niña, y que el espíritu de la zorra blanca, siendo inferior, era incapaz de trasponer la reja, mientras que el espíritu de la joven, siendo superior, podía llegar hasta el pórtico, mas no podía seguir adelante. No era claro si la aparición de la joven pertenecía a la niña en su vida anterior o si era el espíritu de otra persona el que ahora se hallaba en posesión de la niña por alguna razón kármica. Por extraño que parezca a personas no familiarizadas con la investigación psíquica, en los experimentos realizados a través de mediums se dan muchos casos en razón de los cuales podemos deducir que un espíritu humano que vive en el error y un espíritu animal, se juntan por casualidad y trabajan en cooperación para poseer algún individuo viviente. Sea como fuere, si suponemos que un espíritu animal se hallaba en posesión en este caso, comprenderemos mejor por qué la niña corría escaleras abajo, en 4 patas, porque era capaz de correr sobre un cercado, igual que un mono y naturalmente, comprenderemos por qué las apariciones psíquicas se hallaban frente a la verja o frente al porche, sin poder seguir adelante. A veces, la niña se tornaba violenta, sería ella misma y sangraba. Pero era completamente irresponsable, lo mismo que un animal. Rasgaba sus vendajes y dejaba que la sangre corriera libremente, con indiferencia absoluta. Dije a la madre que no necesitaba llevar ahí nuevamente a la niña, que debería regresar ella sola al día siguiente, en que invocaríamos e investigaríamos a los espíritus conectados con la enfermedad. Si un espíritu posesor es llevado a la iluminación, las enfermedades mentales anormales se curarán. Al día siguiente la madre de la niña se presentó y la preparamos para servir como medium.
Invocamos al espíritu de la joven, de quien la señora Atsue Nagao declaró haber visto de pie cerca del pórtico. Tomé el papel de examinador e hice que mi esposa se sentara a un lado de la medium en meditación clarividente. Me dispuse a realizar un doble examen, aprovechando su capacidad de percibir las visiones que aparecerían. En esos días, mi esposa tenía una facultad clarividente y era capaz de ver visiones del mundo espiritual durante una meditación profunda. Hice que la madre entrara en trance e invoqué al espíritu que había aparecido ante la señora Atsue Nagao con vestimenta de la era Tokugawa. Pronto, la medium adoptó una expresión facial y una postura que parecían corresponder a la visión. Le pregunté su nombre, pero pareció hallarse incapacitado para responder. Al interrogarlo repetidas veces, señaló su boca como para indicar que no podía hablar. En ese momento, repentinamente, mi esposa vio el nombre Omoto inscrito en el aire, en letras plateadas. Mi esposa me lo comunicó y entonces pregunté a la joven si ese era su nombre. Ella asintió silenciosamente con la cabeza. A partir de ese momento, la información obtenida se debió a la lectura que hacía mi esposa de las palabras que aparecían delante de ella. Cuando preguntábamos al espíritu invocado a través de la medium si la información era correcta, calladamente movía la cabeza afirmando y de ese modo lográbamos la verificación. Según la información así obtenida, la mujer se suicidó ahorcándose en cierto año del siglo XVIII. La fecha apareció claramente escrita ante mi esposa, pero no la recordamos ahora y no podía hablar porque el cinturón de tela usado para colgarse se hundió fuertemente, cerrando su cuello. Al preguntarle por qué se había ahorcado, respondió que no pudo congeniar con su suegra y por lo mismo, se divorció y regresó a su hogar. No obstante, cuando llegó a la reja de la casa paterna, recordó con cuánta firmeza le habían dicho sus padres que, una vez casada jamás habría de divorciarse. Antes que arrostrar circunstancias semejantes, decidió ahorcarse. Cuando le preguntamos dónde vivía en la actualidad, mi esposa percibió un lugar tenebroso semejante a una caverna, dentro de la cual había muchas mujeres desnudas, moviéndose de un lado a otro. Debido a la oscuridad, mi esposa no pudo ver claramente. Pero parecía que las mujeres sufrían y llevaban a cabo una difícil práctica. En medio de ellas, estaba una mujer de cabello encrespado que trataba furiosamente de abrir la entrada de la cueva. Estas eran las circunstancias presentes del espíritu de la señora Omoto. Las apariciones vistas por mi esposa explicaron de modo general, el factor causal que se hallaba en posesión de Tai y la hacía padecer de claustrofobia. El espíritu de la joven estaba prisionero en una lóbrega e infernal caverna, luchando por liberarse. Podemos formular la interpretación de que la joven se encontraba aterrorizada por su condición de encierro y cuando Tai respondió a su vibración espiritual, Tai desarrolló un temor compulsivo al confinamiento en cuartos, autobuses y tranvías. Inferimos que el motivo por el cual Tai no podía hablar, había sido la impresión que dejara el cinturón de tela cerrándose sobre el cuello de la mujer, lo que permaneció en su mente subconsciente aún después de la muerte, incapacitándola para emitir el menor sonido oral. Por lógica, concluí que, a fin de curar la claustrofobia y la incapacidad de hablar de Tai, era necesario sacar al espíritu de la mujer al cual Tai respondía de aquel mundo oscuro, ayudándola a lograr una comprensión iluminadora. Esto es, uno que no era verdad que ella no pudiera hablar, pues en realidad no existía un cuerpo y por tanto, no había cuello ninguno oprimido por un cinturón de tela.
y 2. Que las condiciones de encierro en un tenebroso lugar no existían, pues los seres humanos son hijos de Dios y consecuentemente, el pecado no existe. Ocurrió que el aniversario de la muerte de la señora Omoto sería 4 o 5 días más tarde, por lo que decidimos divinizar su espíritu y pedimos a la madre de Tai que llevara un altar del tipo Shinto. Deificamos el espíritu de la señora Omoto, explicándole cómo lo hubiéramos hecho con una persona viviente, la verdad de que el cuerpo no existe, que el pecado no existe, y le leímos la Prajna Paramita, Ardhya Sutra y la Avalokitesvara Samanta Mukha Sutra, del budismo, puesto que en esa época aún no teníamos la sagrada Sutra lluvia nectarina de doctrinas sagradas. Al día siguiente desapareció la incapacidad oral de Tai. Por vez primera, desde que enfermó de meningitis, dijo: «Mamá». Al ver un camión de carga que desde lejos se aproximaba, claramente pronunció: «Viene un camión», y durante toda la comida, dijo: «Por favor, ¿quieres servirme un poco de salsa de soya?». Hasta un día antes, ella simplemente señalaba el frasco de la salsa de soya y emitía un sonido silbante. Pero ese día dijo repentinamente: «Por favor, ¿quieres servirme un poco de salsa de soya?». El fenómeno ocurrió precisamente al día siguiente de la deificación del espíritu de la mujer llamada Omoto y no puede considerarse como una simple coincidencia. En este caso, no podemos sino concluir que la condición del espíritu en el mundo espiritual había tenido una influencia en el estado mental anormal y la fobia de Tai, que como resultado del mejoramiento en las condiciones del espíritu mediante la deificación y la lectura de las sutras, la fobia y el estado mental anormal de Tai, que hablan surgido por la influencia psíquica proveniente del mundo astral, también habían sido eliminados. Con casos reales de esta clase, usted será capaz de comprender que, en la mente inconsciente del hombre hay algo más que solo memorias de esta vida, que las experiencias y recuerdos de vidas previas se encuentran almacenados dentro de sus confines.